Buen día para todos. Buen Buen día. día. Buen día, profe. Buenos días a todos. Recuerden, por la cuestión de asistencia, que siempre tiene que estar la cámara encendida y el nombre y apellido, ¿sí?, en la pantalla. Vamos a esperar que llegue el expositor de hoy, ¿sí? Y después vamos a iniciar con la clase. ¿Les parece? Vamos a esperar unos minutitos. Muchas gracias.
Eduardo, no te veo, no sé si estás por ahí, si querés hablar así yo te puedo ver dónde estás. Buen día, ahí se me ve, Adriana. Ahí está. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Acá, Yo creo que estamos con preparados. cuestiones de empezar. Ya nos había tocado el cuatrimestre pasado, así que yo ahora te voy a presentar, ¿viste? Como ¿Está hicimos la vez bien? anterior, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, chicos, les vuelvo a como dijo el doctor García Arena, hay que estar con las cámaras encendidas, ¿sí? Y con nombre y apellido en las pantallas. Hoy vamos a tener una charla con Eduardo Attendini, que es el director general legislativo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que de acuerdo al cronograma, como ustedes vieron, vamos a hablar de lo que es técnica legislativa, ¿sí? Redacción de proyectos y demás detalles que obviamente Eduardo nos vaya, ¿sí? a contar hoy de la realidad también de la Cámara de Diputados, que es donde él está, ¿sí? Día a día. Así que ahora lo voy a dejar a Eduardo, que va a exponer, ¿sí? Y después al final vamos a hacer las preguntas, así que si ustedes van viendo que tienen alguna pregunta, la anotan, y cuando termina Eduardo, ¿sí? de dar la exposición, le hacemos las preguntas, ¿les parece? Eduardo, todo tuyo. Bueno, buen día a todos y a todas. Discúlpeme que si tengo un poquito de tos o por ahí me tengo que detener un cachito, pero bueno, son las secuelas de este virus que yo ya la pasé, pero quedan. Y bueno, me ha quedado una tosecita por ahí molesta. Así que les pido en todo caso disculpas anticipadas. A mí me gustaría empezar por un lugar de ubicarnos en dónde estoy. Digamos. Para ubicarnos donde estoy, arranco de un lugarcito, digamos, para llegar a la técnica legislativa me gusta desde dónde salimos, de dónde partimos y de dónde estoy en este momento. Y me gusta utilizar, digamos, los conceptos generales que traemos, que ustedes traen, para ubicarnos en tiempo y en lugar, sobre todo en lugar. Nuestro sistema constitucional establece la representatividad del sistema federal y el sistema republicano. Me baso en el sistema federal porque es el que me va a permitir ubicarme donde estoy, ¿sí? El sistema federal de gobierno en nuestro sistema de construcción constitucional, fue de abajo hacia arriba, estableció niveles de gobierno, nacional, provincial y local o municipal. Ese sistema de gobierno, digamos, ese sistema de niveles, establece además competencias y atribuciones. ¿Tá? ¿Cómo se dieron? Por eso decía que se dio al revés. Eso se dieron inicialmente, como ustedes saben, existían las provincias a la nación, en una confederación se establecieron criterios. Por ende, no fue al revés que se creó una nación con divisiones territoriales, sino se creó una nación a partir de establecimientos de provincias. Esto indicó que las provincias se quedaron con atribuciones y otras se dieron a la nación. Entonces, para partir de la base de dónde estamos, necesitamos saber en qué lugar constitucional y de niveles de gobierno estamos. Yo estoy en la legislatura provincial, en la Cámara de Diputados, por ende estoy en la provincia, estoy dentro de los niveles en el nivel provincial, y ahora tengo que ver qué sistema, digamos, qué juego de atribuciones y competencias nos da esa situación. Para saber eso, para saber, por ejemplo, para partir de la técnica legislativa, cómo hacer, debo preguntarme primero qué puedo hacer y qué debo hacer. Para responderme esas preguntas tengo que ir a dos lugares básicos, a dos
estructuras normativas básicas, Constitución Nacional y Constitución Provincial. ¿Qué me da la Constitución Nacional? En el artículo 75, todas las atribuciones que tiene el Congreso Nacional. ¿Qué atribuciones tiene el Congreso de la Nación? Todas aquellas atribuciones que las provincias le cedieron cuando se constituyó la Nación. ¿Cuáles son esas competencias o atribuciones que son exclusivas? Atribuciones que tienen que ver con todo lo que es el marco de soberanía, es decir, todo lo que nuestra nación le atañe como tal en el concierto internacional, es decir, le dimos la atribución de manejar todos los negocios de la nación al Congreso Nacional. Por ende, todos los tributos que tienen que ver con la exportación, todos los tributos que tienen que ver con el comercio nacional que hace a toda la nación, y todo el establecimiento de normativas de fondo, como son nuestros códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código Nacional, etc. La legislación de fondo se le hemos concedido a la nación, al Congreso Nacional. ¿Qué cosas nos hemos reservado para las provincias? ¿Qué cosas nos hemos reservado para las provincias? Bueno, todas aquellas que no les concedimos de manera directa, tampoco implícita, es decir, que le hemos dejado, que ahora las vamos a ver, que son lugares grises o matices, y aquellas que efectivamente nos hemos reservado. ¿Y dónde están esas que nos hemos reservado? Esas que nos hemos reservado están en otra estructura normativa que es nuestra Constitución Provincial en el artículo 103. ¿Sí? Es decir, de ahí partimos. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí. ¿Qué podemos hacer? Eso. Lo que establece el 103 de la Constitución Provincial, en virtud de todo esto que estábamos hablando, en virtud de lo que le cedimos a la nación le delegamos a la nación y aquello que nos reservamos. En virtud de todo eso, es que nosotros estamos en ese marco de competencia de atribuciones exclusivas. Les hablaba recién, antes de pasar al tercer nivel, les hablaba recién de matices, de grises. Bueno, a veces hay competencias. A ver, los códigos de forma, ¿cuáles son las competencias para poner en términos claros la competencia provincial? Nuestra provincia establece su propio presupuesto. ¿Cuál vota su propio presupuesto? La legislatura vota el presupuesto de la provincia y de los otros poderes, de la Corte y el nuestro. De la Corte lo hacen como parte de la administración central, porque no tiene el Poder Judicial, no tiene autonomía en nuestra provincia, y el de ambas cámaras, porque tienen su autonomía del poder Ejecutivo, por ende vota su presupuesto. Fija su presupuesto, establece sus impuestos internos, sus impuestos provinciales, sobre los bienes que tiene la capacidad regular. Establece cuestiones, digamos, de límites con las demás provincias. Esta legislatura entiende en eso. Crea cargos en la provincia, es decir, tiene un marco normativo propio. La Constitución Provincial también le da la atribución de determinar dos cosas que en esta provincia quedaron bastante todavía en el medio, que es el tema de la autonomía municipal. La autonomía municipal, en otras provincias, es plena, cada municipio establece su estatuto. ¿Sí? Estamos hablando de nivel municipal, tercer nivel de gobierno. Esta provincia quedó, de la reforma de la Constitución de 1994, tanto la nación como la provincia, quedó sin resolver aún el tema de la autonomía. Por ende, esta legislatura debe regular el marco normativo para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. De hecho, existe una ley, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, que rige la vida jurídico, política y económica de las distintas municipios de la provincia. Eso, por eso le digo, esas son las normativas que puede ser la provincia, entre otras, ¿no? Pero para poner términos claros. Y todos los códigos de procedimiento, es decir, cada código de fondo necesita de un procedimiento para ser aplicado. Esos procedimientos cada jurisdicción tiene la atribución, se reservó para sí la atribución de reglamentarlo. Por ende, el Código Procesal Civil y Comercial es una atribución provincial y es dictado por esta legislatura. ¿Qué hace? Establece y reglamenta el ejercicio de los derechos que emanan del Código de Fondo, del Código Civil y Comercial. Atribución nacional, Código de Fondo, atribución provincial, Código de Forma o aplicación. Por ende, lo que es igual, el concepto de capacidad es igual en toda la nación. Para poner un ejemplo claro.
el concepto de capacidad es igual en toda la nación. ¿Cómo se ejerce esa capacidad y cómo se aplica esa capacidad? Cada provincia tiene su procedimiento. Vamos al Código Penal. El delito, ¿sí? El delito es un tipo penal que está establecido en el Código Penal, Código de Fondo, y que rige. El hurto es el mismo, el concepto de hurto, el delito de hurto está tipificado en el Código Penal y es el mismo en Jujuy, en Mendoza, en el sur, en Santa Cruz, en Buenos Aires o en Córdoba. Exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? Que cada provincia establece el procedimiento para investigar y juzgar ese hurto. ¿Se entiende? Muy bien. Eso, para ponerlo en términos bien gráficos, es dónde estamos parados. Nosotros estamos parados ahí. Estamos parados en este lugar. Les decía matices. Muchas veces van a ver ustedes decir, escucha, dijo esto y yo veo leyes que invitan a adherir. Bueno, ¿por qué? Muchas veces la nación. Voy a poner un caso que fue emblemático en su momento por el tema que las leyes normalmente responden a realidades sociales que en general uno debe anticiparse, pero muchas veces son las realidades las que establecen, cambian las normativas. Puedo ir a dos, voy a una más antigua para que se vea. Nosotros, cada provincia tiene la regulación del tránsito, ¿sí? El tránsito es un tema provincial. Entonces, cada provincia tenía su código de tránsito. ¿Qué pasaba? Era tan visible el código de tránsito de toda la nación, que era difícil en una jurisdicción tan grande como la nación establecer marcos, digamos, era muy distinto en una provincia cuando en otra, cuando quizá lo que lo dividiera era una calle a la jurisdicción provincial de otra. Entonces, muchas veces las sanciones, muchas veces los procedimientos, muchas veces las penas eran muy diferentes conforme a las provincias. Hechos desgraciados, una emergencia en materia de tránsito y en materia de víctimas por accidente de tránsito y demás, hizo que sacaran la Ley Nacional de Emergencia primero, un nuevo código después, pero como era atribución de las provincias, si la nación no pedía que las provincias adhirieran, no era de aplicación en todas las provincias. Gracias. Por ende, ¿qué hubo que hacer? Se hizo esa ley, la 24449, a la que se invitó a adherir. ¿Sí? Entonces, cada jurisdicción, ¿qué hizo? Accedió. Vamos a la técnica legislativa. Ahí es técnica legislativa aplicada, en términos de concepto general, ¿no? ¿Qué hacen las provincias? ¿Qué pueden hacer con una ley nacional que el Congreso de la Nación dictó? No por ahí excediéndose en el marco de sus competencias, sino estableciendo una necesidad nacional, en este caso era una emergencia que estaba en todo el país, dijo el Congreso de la Nación, en este marco tomo esta atribución, pero invito a adherir. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, hasta que la ley 13.927, que es el actual Código de Tránsito Provincial, no adhirió a esa ley nacional para nosotros no regía. ¿Se entiende el criterio? ¿Por qué no regía? Porque la nación no tenía la atribución suficiente para obligarnos a cumplir. Tuvimos que adherir para que esa ley fuera de cumplimiento efectivo en nuestra provincia, de validez y de eficacia efectiva en nuestra provincia. Eso en términos de niveles de gobierno y de atribuciones y competencias. ¿Se entiende hasta acá? Si no, no es que paro, pero si hay alguna duda puntual puedo hacer, no hay problema. Pero para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿por qué le decía que estamos acá? Bueno, estamos en la provincia de Buenos Aires, con el 103 de la Constitución Provincial. ¿Y qué? Voy ahora a dónde estamos ubicados dentro de la Constitución. ¿Dónde ubica la Constitución al poder legislativo, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial? Uno podría suponer en un gobierno, en un país presidencialista como el nuestro, que debiera estar después al menos del Poder Ejecutivo. Ambas constituciones, tanto la de la Nación como la de la provincia de Buenos Aires, al Poder Legislativo lo ponen en un primer lugar. Regulan primero las constituciones el Poder Legislativo. ¿Por qué lo hace? Esto ya es por ahí un poco más opinión de lectura de antecedentes que certeza plena, digamos. Entiendo que debiéramos formar certeza de eso en todo. Por los roles que cumple la legislatura, el Congreso. Tiene roles que los demás no tienen. Tiene un rol constituyente. Tiene un rol legislativo y tiene un rol de control. ¿Sí? Es decir, ¿por qué constituyente?
porque es el único poder que puede promover la necesidad de reforma de la Constitución. Es decir, a través de una ley puede sancionar la modificación o la necesidad de reforma de la Constitución. Después las variantes son por enmienda, por convención constituyente, como han sido en 2 oportunidades, pero básicamente quien tiene la atribución del rol constituyente para modificar la Constitución es el poder legislativo. Después tiene un rol de control y un rol legislativo. Vamos a buscar el rol legislativo sin desatender el rol de control, ¿sí? Porque el rol de control también roza la tarea legislativa. ¿Sí? En la tarea legislativa, en parte, también se desarrolla la tarea de control. Voy a una breve también para no avanzar más con esto, pero dentro de donde estoy, yo estoy en un sistema bicameral. Nuestra provincia tiene un sistema bicameral. Ustedes me dirán, ¿y por qué bicameral? ¿Por qué no unicameral? Etcétera. ¿Por qué la Constitución establece algo al respecto? No, nosotros, nuestra Constitución Nacional nos dice que las constituciones provinciales lo que deben garantizar es el sistema representativo y republicano. No dice si son 2 cámaras, en una. Cada provincia eligió la suya. Con sus pros y con sus contras, algunos hay defensores de la unicameralidad por la efectividad y la reducción de burocracia, etcétera, por la simplicidad de tener una sola cámara que resuelva y no necesite la cámara revisora. Los que defienden la bicameralidad dicen por ahí, en el caso de tener una unicameralidad, donde haya una mayoría circunstancialmente muy pronunciada en esa unicameralidad, puede prestarse a falta de control de la otra, y por ende a atender a excesos en función de las mayorías circunstanciales. Críticas y beneficios que cada una de las situaciones tiene. Lo cierto es que nuestra provincia tiene un sistema bicameral. Lo establece una constitución provincial y tiene disposiciones, la Constitución en su parte pertinente tiene disposiciones comunes a ambas cámaras y después establece a ambas cámaras atribuciones específicas de cada una. A una le establece, el Senado, más cuestiones que hacen a la prestación de acuerdos, la compañía, digamos, del Poder Legislativo en la decisión del Ejecutivo, en la elección del Poder Judicial, de los miembros del Poder Judicial. Y en el otro caso, en el caso del Poder de la Cámara de Diputados, le ha dado atribuciones en el proceso político que también está establecido en la Constitución, para que sea la Cámara que inicie, es decir, la acusación. Y establece la acusación en el proceso de juicio político. Por ende, por eso les digo, la Constitución le ha dado a ambas cámaras determinados roles en el marco del control también. Dicho esto, ¿cómo funcionan ambas cámaras? Bueno, el artículo 93, cada cámara dice el artículo 93 de la Constitución Provincial se regirá por un reglamento especial. Entonces, nosotros volvemos. 103 nos da las atribuciones que tenemos propias por no haber delegado. Estamos en un sistema bicameral. Entonces, cada cámara, ¿cuál es la forma de regirse? La propia Constitución dice un reglamento interno. Y tenemos un reglamento interno que nos rige. Hasta ahí estamos. Ahora bien, vamos a la técnica legislativa y para eso vamos a utilizar el proyecto de ley como para hacer un procedimiento de quiénes pueden iniciarlo y demás. Y ya nos metemos derecho en los proyectos. Vamos a la iniciativa legislativa. Para mí, digamos, hay una buena definición y hay una buena división de fases. Establece que un proyecto de ley transita por la iniciativa legislativa, transita por 3 instancias. Iniciativa, u origen, de formación, de debate y sanción, y de eficacia. En la de iniciación es importante destacar 2 cosas. ¿Quiénes pueden iniciar y por qué es importante por dónde se inicia un sistema bicameral como nuestro? ¿Quiénes tienen capacidad de iniciar proyectos de ley? Lo dice la propia Constitución, y dice que pueden iniciar el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, como acto complejo que es una ley, el Poder Ejecutivo también tiene un rol. La Constitución le da un rol en el proceso legislativo.
efectivo de iniciador, de autor, tiene autoría, puede tener autoría, puede iniciar un proyecto, ¿okay? A uno se lo da directamente como casi de exclusividad, que es el del presupuesto, al Poder Ejecutivo. Los legisladores, tanto senadores como diputados, y una tercera instancia que es la iniciativa popular. Esta última, en nuestra Constitución del 94 fue incorporada, pero necesitamos una ley para ser reglamentada que aún no se ha encontrado la voluntad política o el consenso político para poder reglamentar. Por ende, la iniciativa popular aún se encuentra en proceso de reglamentación y todavía no es posible utilizar. Entonces, quienes pueden iniciar proyectos de ley son el Ejecutivo, diputados o senadores, o diputados y senadores. Hasta ahí. Doctor, una pregunta. ¿A quién? No sé, Sí, ¿quién le va a me contestar? perdí. Sí, en iniciativa Carolina. popular. Sí, ¿qué tal? Buen día. Que se Buen día. incorporó con la reforma del 94. ¿Qué es lo que no se dictó? ¿La ley que lo reglamenta todavía no se dictó? No se dictó la ley que reglamenta. No. Ah, Son procesos políticos, digamos, que a veces, proyectos ha habido, imagínense que montones, ¿no? Pero no se ha entonces no llegado, es efectivo. a veces tienen que ver, los proyectos, a ver, la iniciativa, ¿cuáles son los proyectos que hay en otras provincias que las tienen reglamentadas? Mm, Un número determinado de electores que formen parte de firmas, digamos, cómo instrumentar la firma, sí. cómo ingresar al proyecto y cuál es el camino de ese proyecto. Algunas legislaciones han establecido que debe ser a través, digamos, de un análisis que una comisión especial debe hacer de esas firmas y de el control de legalidad de ese número, etc. Cuestión que ha habido muchos proyectos, algunos han avanzado, pero definitivamente todavía no se ha sancionado. Igualmente, todas las personas tienen acceso a la presentación de iniciativas, y esas iniciativas son tratadas en las comisiones. Muchas de ellas son receptadas por los propios legisladores o las comisiones y son convertidas en proyectos, ¿sí? Ah, ok. O sea que se puede efectivizar igual. Sí, igual se puede efectivizar. A ver, usted tiene la necesidad como ha habido muchas leyes. De hecho, hay leyes que tienen que ver, muchas veces han tenido que ver con expropiaciones por determinadas cuestiones que tienen que ver con regularización de barrios, etcétera, que ha sido planteado los propios vecinos, ¿sí? Entonces vienen con el planteo se atiende, se convierte en proyecto de ley e ingresa al proceso de formación y sanción de ley. Hoy esa es la forma de participar de los ciudadanos en la construcción de una ley. ¿Sí? ¿Está bien? Les decía, diputados y senadores, ¿y por qué le decía que hay que diferenciar la iniciativa del origen? Porque el origen marca el final, muchas veces. Un proyecto originado en una Cámara, si tuviera modificaciones de la otra, en un sistema bicameral como el nuestro. De hecho, pasó en el último presupuesto. El último presupuesto se votó de esta manera. Terminó definiendo el texto de la Cámara de origen. Por eso es importante dónde se origina. Un proyecto se origina en una Cámara, una Cámara, pasa a la otra, y la otra lo modifica o vuelve. Con una insistencia simple, por la misma mayoría con la que lo aprobó, vuelve. La otra Cámara, que es la revisora, para insistir en su iniciativa, debe requerir de una mayoría calificada. No la tiene, siempre prevalece el texto y la sanción de la Cámara de origen. ¿Se entiende por qué hoy le decía la importancia de ser originadores de un proyecto en un sistema bicameral como el nuestro? En 10 de última, digamos, si en el final, en el reenvío, termina prevaleciendo, si no se ponen de acuerdo, termina prevaleciendo el texto de la mayoría, claramente, ¿no? El texto de la Cámara de... Por eso hoy le he remarcado el origen. La iniciativa, quiénes pueden presentar, y el origen, dónde se presenta. ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿qué proyectos se pueden presentar? ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? Se pueden presentar proyectos de ley, ¿sí? Proyectos de resolución, de declaración, de informe. ¿Qué son? ¿Qué puede ser? ¿Bajo qué, digamos, con qué atribuciones presento proyecto de ley? Lo que les explicaba hoy, 103. ¿Qué cosas van como proyecto de ley? 103. 103 de la Constitución. Entonces, ustedes mañana
sean legisladores, sean asesores de legisladores, sean miembros de una comisión parlamentaria, o lo que fuera. Cuando les traen una iniciativa, lo primero que tienen que ver es, ¿qué presento? Me traen un tema sobre X, no sé, sobre el cuidado de los bosques. Tengo que ver qué quieren sobre ese cuidado de los bosques, y tengo que ver si eso que me traen a realizar, yo lo tengo que encauzar dentro de un proyecto de ley, de un proyecto de resolución, de un proyecto de declaración o de un proyecto de solicitud. En principio, el ambiente, si fuera una ley, tengo que mirar ese caso. Bueno, ambiente, sí, ustedes lo miran en la Constitución Provincial, el cuidado del ambiente sano está previsto en nuestra Constitución Provincial, con lo cual puede ser pertinente que pueda hacerlo sobre un tema de ley. Ahora, es un tema de arbolado público municipal, que si bien tenemos una ley, pero tiene que ver, bueno, ya tengo que ver con que si no me estoy inmiscuyendo en una ley, en un tema que es de jurisdicción y competencia municipal. Por ende, lo primero que tengo que hacer, por eso le decía que es importante saber dónde estamos ubicados, es, con el tema que me traen y que yo tengo que estudiar y resolver, es, vamos como proyecto de ley, tengo que mirar el 103 y tengo que mirar la Constitución a ver si tengo capacidad para hacer un proyecto de ley o no. Un proyecto de ley, a través de un proyecto de ley yo puedo crear un instituto, digamos, crear un nuevo ámbito de aplicación, regular sobre un nuevo ámbito de aplicación, crear nuevas normas, modificar las existentes, sustituir las existentes, derogar las existentes. ¿Entienden? O sea, a través de un proyecto de ley puedo hacer todo. A través de un proyecto de resolución, y así lo dice nuestro reglamento, lo que yo puedo, digamos, dice, es toda proposición tendiente a rechazar cuestiones de particular, esto que yo le decía hoy, viene un particular, presenta una actividad, una iniciativa, y yo o lo tomo y lo transmito y lo inicio, o puedo rechazarlo si la iniciativa que me traen a consideración, digamos, no es de competencia de la provincia, etc. Puedo rechazarlo. A través de un proyecto de resolución, entonces puedo rechazar peticiones de particulares, puedo modificar el reglamento y puedo establecer todas aquellas prescripciones y previsiones que incluyan, ¿sí? Regulen la vida interna de la Cámara. Eso es un proyecto de resolución. También puedo hacer un proyecto de resolución en el que yo no establezca y exprese algo para lo que no requiero de otro poder, ¿sí? Para lo que no requiero del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Algo de lo que yo me quiera expresar, que tiene que ver con la vida interna de la Cámara, que tiene que ver con el funcionamiento interno de la Cámara, lo hago a través de un proyecto de resolución. ¿Sí? Es imperativo dentro del marco de la Cámara de Diputados, un proyecto de resolución. Por eso, el reglamento es un proyecto, se hizo originalmente a través de un proyecto de resolución, y se modifica a través de proyectos de resolución. Se crean nuevas comisiones, se modifica la integración de las mismas, se establecen nuevos cambios por productos del distinto derrotero de la historia de la Cámara. No sé, cuando se inició el proceso legislativo este año, tuvimos la posibilidad, digamos, de evaluar a través de una resolución que ya teníamos, poder iniciar proyectos, porque había una previsión que se incorporó a través de una modificación de la incorporación de los proyectos, del ingreso del proyecto a través de soporte magnético, en cualquier versión. Entonces, eso nos permitió trabajar este año, porque el viejo reglamento decía que era promesa de entrada, el físico, ¿no? Y promesa de entrada. Si nosotros no hubiésemos tenido esa modificación, que en su momento se dio, este año hubiese sido muy difícil, producto de lo que ya todos conocemos, el tema de hubo problemas de movilidad, digamos, ahora estamos en un proceso de distanciamiento, pero cuando hubo aislamiento en toda la provincia, no se podía mover, con lo cual esa modificación reglamentaria de aquel momento sirvió para esa situación. Esa modificación reglamentaria, como tantas otras, este año se crearon nuevas comisiones y demás, se hace a través de modificaciones al reglamento, por ende, de proyectos de resolución, por ende, resuelven dentro de la Cámara y no necesitan de otro poder. Hasta ahí estamos. Sí.
Por ejemplo, en este caso podría aplicar como proyecto de resolución la tratativa que se hizo en la Cámara de Senadores y Diputados con las sesiones virtuales, ¿no? En el sentido Exacto. de que ya... Es más, el Senado, por ejemplo, de la provincia, modificó su reglamento para adaptarlas este año. Sí, lo hizo a través de la modificación al propio reglamento, porque ya no tenía establecidas previsiones extraordinarias. Nosotros en el artículo 3 teníamos una previsión extraordinaria de que situaciones extraordinarias nos impedía la realización de sesiones cuando estuviera impedida la realización de sesiones en la recinto, podíamos hacerlo fuera por resolución del presidente. Cada sesión lo convocaba con una resolución en la que argumentaba los motivos para hacer sesión fuera de la Cámara. Pero sí, bien, eso es una resolución de la Cámara. En las declaraciones, en los proyectos de declaración, que es el otro proyecto, otro tipo de proyecto, ahí lo que podemos expresar, digamos, es opiniones de la Cámara o solicitudes a otros poderes. Por ejemplo, cuando esta Cámara recepta inquietudes de vecinos de la provincia, por ende, para solucionar un tema determinado, no sé, la ampliación de una planta cloacal, la extensión de una calle de pavimento, el arreglo de una ruta que es de jurisdicción provincial, la remodelación de una cuestión de un hospital público, o de algo que tenga que ver de jurisdicción provincial, pero que sea competencia del Poder Ejecutivo. Nosotros no tenemos cómo resolverlo probablemente per se, ni siquiera con una ley, porque no hay marco para eso. Tampoco a través de un proyecto de resolución. Entonces, ¿de qué manera nos expresamos solicitándoselo al Poder Ejecutivo? ¿Bajo qué proyecto? Un proyecto de declaración. Entonces, en el que le solicitamos lo que fuere al Poder Ejecutivo. Ahora vamos a la parte después, cómo técnicamente se escribe cada proyecto, pero para centrar qué tipo de proyecto. Y hay un cuarto proyecto, que es el proyecto de solicitud de informes. El proyecto de solicitud de informe se enraiza, digamos, tiene raíz y tiene origen en el rol de control que les decía que tiene esta Cámara. Esta Cámara, recordemos, volvamos a repasar, tiene tres roles básicos. El rol legislativo, el rol constituyente, del que hablamos hace un ratito, y el rol de control. En el rol de control, a uno de los que controla es al Poder Ejecutivo. Y una de las formas de controlar que esté cumplimentando su función, etc., normalmente es un proyecto de solicitud de informe. Solicitud de informe que está establecida en la Constitución, en el 90, digamos, de la Constitución, y que le puede generar el legislativo a cualquier departamento del Poder Ejecutivo. Es decir, cuando habla cualquier departamento es a cualquier ministerio del Poder Ejecutivo. ¿Qué le solicita? Le solicita ese informe sobre el estado de determinada cuestión. En general, como el presupuesto de la provincia, obviamente lo ejecuta la provincia, muchas veces lo que necesitamos en esa situación de control, el control financiero y demás está por parte del Tribunal de Cuentas, ese no es el que se lo sabe. El control es el control político de ejecución de la política. Por ejemplo, el gobernador o la gobernadora, o digamos, quien esté a cargo del Poder Ejecutivo, digamos, gobernador o gobernadora, plantea viene y plantea un presupuesto. Dice, yo quiero hacer esto, para salud tanto, para educación tanto, para seguridad tanto, para producción tanto, y voy a hacer estas obras, esta. ¿Sí? Son todas las planillas que vienen acompañando habitualmente el proyecto. Muy bien. ¿Qué es lo que probablemente haga el legislativo durante el año? Le solicite al Poder Ejecutivo, en función de determinada obra, de determinada política pública, de determinado recurso al que decidió se destinar a un determinado fin, que explique a esta Cámara en qué estado está la ejecución de eso, de esa obra, de esa política pública, ¿sí? Y eso es una forma de controlar políticamente, la ejecución de las políticas públicas que el propio Estado está obligado a hacer.
en este caso, por ejemplo. Eso se hace a través de un proyecto de solicitud de informe. ¿Sí? Eso es básicamente los 4 proyectos que se pueden iniciar. Insisto, en el rol legislativo, tienen que ver, fíjense, un poco con los roles. Los primeros 2 roles, el constituyente y el legislativo, se transmiten o se transitan a través de proyectos de ley, ¿no? Tanto la necesidad de reforma de la Constitución tiene una ley que debe declarar la necesidad de reforma, por eso el rol constituyente se hace primero a través de una ley que declara su necesidad de reforma. Ley. Y el rol legislativo, es decir, hacer nuevas leyes, modificar las existentes o derogar las existentes, las vigentes, también se hace a través del proyecto de ley. Esos son los otros 2 roles. Y el rol de control se hace a través de una parte del rol de control que tiene la Cámara, se ejerce a través de los proyectos de solicitud de informe. Los otros 2, uno hacia la vida interna y el otro hacia la vida política del cuerpo. ¿Entienden? El de resolución tiene mucho más que ver a la vida interna de la casa, cuerpo, y el otro tiene mucho más que ver con la expresión política del cuerpo hacia afuera. Necesidades de cumplimiento de obras, expresiones políticas a través de determinados sobre actos de gobierno, etc. ¿Se entiende? Es decir, en eso se transitan los 4 tipos de proyectos. Disculpe. No sé con quién estoy. Verónica Monzón. Verónica, ahí te escucho. El rol de control entonces ejerce, dijo a través de, no pude escuchar bien. El rol de control es mucho más profundo que esto. Estoy hablando para que se entienda que una parte del rol de control que hace a los tipos de proyectos se hace a través de los proyectos de solicitud de informe. Porque es donde yo le requiero al Estado que me diga, al Ejecutivo que no diga, informe sobre determinados aspectos relacionados con un determinado tema. ¿Ustedes quieren? ¿No? Bien. Bueno. Gracias. Y sobre eso le voy preguntando. Ahora le digo cómo se hacen esas preguntas, pero básicamente es eso. ¿Sí? Le pregunto. Y esas preguntas es una forma política de controlar qué está haciendo el Ejecutivo con el presupuesto que tiene, por ejemplo, que tiene votado para determinada. ¿Se entiende? Bien, sí, perfecto. Gracias, profe. Vuelvo ahora un cachito al rol a la parte legislativa, ¿sí? Un segundito. Recuerda que yo le dije rol de control, fase de inicio, iniciativa y de origen, ¿sí? Nos quedan 2 para la ley, estoy hablando, para el proyecto de ley. Me queda la de debate y sanción y la de eficacia. La de debate y sanción es un poco lo que les explicaba recién. Digamos, el debate y la sanción, cada Cámara tiene su reglamento y establece en el marco de cómo se dan los debates dentro de cada Cámara. Y cómo un proyecto de ley transita por cada una de las Cámaras. ¿Sí? Más allá del ida y vuelta, que yo les conté que está en la Constitución, que lo pueden ver, a diferencia de la Nación, nuestra provincia tiene un doble reenvío, quiero que lo miren de última para que se den cuenta, la diferencia entre Nación y provincia. Nosotros tenemos un doble reenvío en esto que yo les decía hoy de aprueba, modifica, vuelve, reinsiste, insiste y hay una insistencia más. Nosotros tenemos una vuelta más que la Nación. ¿Sí? Un reenvío más que la Nación. En todo caso se lo dejo para que lo miren, pero está claro en la Constitución, en ambas Constituciones. La parte reglamentaria sí es diferente y difiere de cada Cámara porque cada una dicta su propio reglamento. Por ende, nosotros, nuestras cámaras, con un proyecto, cualquiera sea, pero voy al proyecto de ley, ¿sí? Inicia por mesa de entradas, procedimiento interno, inicia por mesa de entradas, entra a los asuntos de entradas y en la sesión siguiente toma estado parlamentario. Tiene un plazo de ingreso hasta las 2 de la tarde del día anterior, a cada sesión, y toma estado parlamentario. Publica los asuntos de entrada, por ende es público. A ese momento el legislador podría retirarlo sin ningún problema. Lo retira y no pasa nada. A partir de que tomó estado parlamentario, por ende estado público, por ende la Cámara lo tiene para ver, ya debe ser el cuerpo el que decida ante la decisión del diputado poder retirar, o diputado o diputada retirarlo. El cuerpo debe ser el que autorice su retiro en una votación. A partir de que ingresa, en general se hace una división de las cámaras tienen comisiones dentro de su reglamento, que se dividen básicamente en comisiones de materia, la comisión que trata la legalidad, que estudia la legalidad de los proyectos, y
tiene una comisión de asuntos constitucionales, por esto que yo le decía, para saber si estamos cumpliendo el 103 o no, o nos estamos excediendo, hace el control de constitucionalidad de las leyes. Es decir, mira, si no estamos tomando atribuciones que son de nación, o yendo a incluirnos o a inmiscuirnos en cuestiones que son de los municipios. Para eso está la Comisión de Asuntos Constitucionales en cada cámara, en todas existe. Y por último, la Comisión de Presupuesto, que no es de materia, sino que tiene que ver con el impacto presupuestario de cada ley. Entonces es la que evalúa de cada ley cuál es su impacto presupuestario, para poder después atender esa situación. ¿Entienden? En el medio hay todo un montón de comisiones que hacen a la materia. Salud, educación, seguridad, pero también las hay de capacidad, de ambiente sostenible, de intereses marítimos, portuarios y pesca en una provincia. Tiene el frente, no les voy a hablar a usted, que es un Grande Mar del Plata, que significa esa comisión en esta provincia, bueno, comisiones de todo tipo. Entonces, en esa, cada vez que entra esta Secretaría Legislativa, de la que yo integro, digamos, hacemos un estudio de materia y decimos, bueno, a cada proyecto de ley le corresponde por materia esta comisión, puede ser una, dos, pueden rozar materias que son conexas, pueden ser complementarias. Después un paso por una de las comisiones que tiene que ver, si tenemos que ver el control de legalidad más importante que el de constitucional, o puede constitucional es resumir ambas miradas, y obviamente si prevé gasto la comisión de presupuesto. El régimen normal y el trámite ordinario del proyecto pasa por todas esas comisiones y llega al orden del día con despacho final de todas las comisiones. La Cámara, una vez que ingresó al orden del día, puede tratarlo sin mayores inconvenientes porque ese es el trámite natural del proyecto. No requiere mayoría específica, salvo que el tema a tratar tenga una mayoría específica. ¿Sí? Si lo que tratamos es un endeudamiento, que la propia Constitución establece que requiere de 2/3 de los presentes para poder aprobarse, bueno, tiene mayoría calificada, necesita mayoría calificada, pero no por el tipo de trámite del proyecto, sino por la esencia del proyecto, que la Constitución le prevé una mayoría calificada. Ese es el trámite ordinario. Ahora vamos al otro trámite, al trámite más breve, que tiene dos condiciones. El mismo expediente fue destinado a 4 comisiones, supongamos, pero no tomó, le dio despacho una o ninguna, no importa. Una, dos, ninguna, no importa eso. El tema es que no le dieron despacho a las 4. ¿Cómo se puede tratar ese proyecto? ¿Es posible tratar en el recinto ese proyecto? Sí, el reglamento establece que sí, pero establece una premisa. ¿Cuál es la premisa? La premisa es que pueda ser tratado sobre tablas. Sobre tablas es una moción que se hace y que requiere para tratarse, porque si no todos dirían, bueno, tratamos sobre tablas si es lo mismo, pero es más rápido. No, el propio reglamento establece que para que un proyecto esté tratado sobre tablas se requiere que 2/3 de los miembros presentes del cuerpo aprueben esa moción, y una vez aprobada esa moción recién queda en condiciones de ser tratada en esa sesión. ¿Entiendes? Bien. Eso son los dos tipos de trámite que tiene el proyecto de ley y todo el resto. ¿Está? Una vía ordinaria, que es las comisiones llegan al orden del día, y la otra sobre tablas, que cortan un camino, claramente, pero el reglamento le establece un elemento extra, que es el agravamiento de las mayorías necesarias para que sea tratado en el recinto. Llegado ahí, lo que sucede es el trámite ordinario se aprueba, se comunica a la otra Cámara hace lo propio, lo da ingreso, toma estado parlamentario, lo gira a comisiones, tiene el mismo trámite. Diferimos con el Senado algunas cuestiones. Ellos tienen la posibilidad de un giro directo, que es la posibilidad que el presidente, antes que tome estado parlamentario, depende de la urgencia, le dé destino. Nosotros eso no lo tenemos, en general tenemos un giro a partir del estado parlamentario. Son pequeñas cosas, sutilezas, digamos, cosas muy menores, digamos, pero básicamente es eso. Una vez que el proyecto hace esa culminación, estamos en el proceso, en la fase de debate y sanción. Este envío y reenvío que les contaba, que lo pueden ver en la Constitución, termina, se sanciona definitivamente. ¿Y qué pasa? Acá hay una cuestión importante, que hay un último artículo que en la técnica legislativa después lo vemos, que se establece comuníquese al Poder Ejecutivo. ¿Por qué comuníquese al Poder Ejecutivo? Porque como acto complejo que es una ley,
no queda perfeccionada sin que el Ejecutivo termine con la fase, lo que ahora vamos a pasar, que es la fase de eficacia, que es la promulgación o la observación en su defecto del proyecto. Y el Ejecutivo entiende que el proyecto está de acuerdo con lo sancionado por ambas cámaras, le da promulgación, para lo cual tiene 10 días hábiles a partir de la comunicación de la misma. Y después, si entiende que o toda la norma o parte de ella puede ser observada, porque entiende que no está de acuerdo con el fondo de la cuestión, o que si bien está de acuerdo con el fondo de la cuestión, hay alguna particularidad de la ley que por alguna razón no está correcta, hay una incorrección, no está de acuerdo, etc., puede hacer una observación. Esa observación es total, como les digo, o parcial, si es una cuestión puntual. Esa observación, sea total o parcial, vuelve. En el caso de que sea total, no es ley. Hasta tanto sea aceptada o rechazada por el... Si en el caso de lo parcial, la observación no es ley, la otra parte se sanciona, se promulga con número de ley y vuelve para el trámite de si se acepta o se rechaza la observación. El otro queda promulgado como ley. ¿Está? ¿Qué puede pasar con esta observación? Bueno, si insiste ambas cámaras, si insisten con el tratamiento, va a quedar promulgada tácitamente, porque acá, como volvemos al tema del origen, digamos, el poder sancionatorio, el poder legislativo lo tiene, digamos, en el proceso de formación y sanción de leyes, el mayor poder lo tiene el poder legislativo. Por ende, si insiste en la sanción, debe quedar promulgado como ley. Si la acepta a la observación total que le hace el Ejecutivo, o al método total, eso, la propia Constitución dice que ese tema no puede ser tratado ni en ese año ni en el siguiente por haber sido observado. Lo mismo que cuando una de las cámaras rechaza un proyecto de ley. ¿Se entiende? Bien. Hasta ahí, ese es el proyecto de lo de eficacia. Ahora me gustaría hablar de un poquito de lo que es la elaboración de cada uno de estos 4 proyectos. ¿Sí? Que hace a la técnica específicamente. Me gustaría empezar por el de ley, pero no porque sea más importante, sino porque esto también nos sirve para los demás. Digamos, obviamente que es el más importante, pero además nos sirve para los demás. Todos los proyectos de ley tienen 2 cuestiones básicas que mirar. La estructura, ¿sí? Y la redacción. En la estructura de la ley, nosotros no debemos descartar, digamos, que estamos hablando de un acto formal, y como acto formal requiere formalidad y solemnidad. La propia Constitución, en el artículo 102, establece que cada proyecto de ley, primero que debe ser nombrado, yo le debo poner proyecto de ley, no es que debo poner nada, debo poner proyecto de ley. Y como nosotros tenemos un sistema bicameral, debemos poner después el Senado y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de ley. Tiene que quedar claro qué tipo de proyecto, ante qué tipo de proyecto está presente la Cámara. ¿Qué es lo que yo como legislador le propongo a ambas cámaras? Entonces, primero nombrar, decidir. Y la propia Constitución en el 102 establece el formalismo. No es que lo digo yo, lo establece la Constitución. Y después hay una suerte de estructura que se da debajo. Hay una estructura, digamos, sistemática y hay una estructura, digamos, temática, si se quiere. Yo voy a regular sobre un tema. ¿Qué hago primero? Primero digo, bueno, voy a generar el ámbito de aplicación. Yo primero digo, bueno, ¿qué quiero regular? Porque vamos a ver el Código de Tránsito. ¿Sí? La presente ley tiene por objeto regular las normas de tránsito en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Punto. Ese es el artículo. Entonces yo ya cuando veo el primer artículo establezco el ámbito de aplicación. Tiene que estar una sola vez puesto. Yo no lo puedo ir reiterando después o poner en fases. O dice, y también quiero regular... No. La base de regulación tiene que estar bien clara en el objeto y en el ámbito de aplicación. Eso es. Primero fijar un término general, por eso le digo que es estructura. Primero tiene que haber un ordenamiento, quiero decir, sistemático y temático. Temático y temático. Después tengo que decir a quiénes voy a obligar, quiénes son los sujetos a quienes voy a obligar, y quiénes van a quedar comprendidos en la obligatoriedad de la ley. Después tengo que explicar cuáles son las obligaciones. Voy a este caso, pero porque tiene que ver con esto. ¿Cuáles son las obligaciones? Es decir, como verán, tiene una sistematicidad la norma. Yo no puedo empezar
primero diciendo cuáles son las sanciones que voy a imponer a los que incumplan esta ley, cuando todavía no sé qué ley es la que voy a decir, a qué ámbito voy a regular. Entonces, primero pongo la ley, después pongo quiénes son los alcanzados. Por otro lado, cuáles son las obligaciones. En todo caso, después le diré, bueno, señores, el incumplidor de estas obligaciones merece estas sanciones, que va a ser tramitadas estas sanciones bajo este procedimiento. ¿Se entiende? Ahí tenemos sistema y orden. Sistema y orden temático. No puedo volver, y también queda, y en un artículo final poner, me olvidé que quedan comprendidos también tales y tales personas. Si voy a poner obligado, voy a poner sujetos excluidos, lo debo poner ahí detrás. No puedo poner en el final, descolgado, sin ningún tipo de orden sistemático ni temático, ¿a quién les excluyo del cumplimiento de la formación de la ley? ¿Se entiende? Es un orden. Hasta ahí estamos en el ordenamiento sistemático. Yo creo un órgano dentro de la ley. Vamos a suponer que yo proponga crear un órgano dentro de la ley. No sé, vamos acá al tema mismo del tránsito. Yo pretendo crear, porque se creó en Nación, la Agencia de Seguridad Vial, supónganse, ¿no? Una agencia de seguridad vial. La creo, muy bien. ¿Qué tengo que poner? ¿La creo solo y no digo nada? La idea de una ley es que sea lo más completa posible sin ser reglamentarista en exceso. Yo debo poner cosas básicas de un órgano. ¿Quiénes lo constituyen? ¿Cómo se integran? ¿Quiénes lo constituyen? ¿Quiénes los integran? ¿Y quién los designa? Básico, yo digo. 4 representantes de tal, designados por tal. Eso es. Claro. Después, ¿para qué lo creo? ¿Lo creo y no digo nada? No, es que le tengo que asignar funciones. Si no, es un órgano que va a agarrar funciones que ni sabe. Y tampoco le puedo atribuir después funciones, se puede atribuir porque sería hasta arbitrario e ilegal que adopte funciones y se arrogue competencias que ninguna normativa. ¿Entienden? ¿Qué le debo dar? Son misiones y funciones del órgano que le haga las siguientes. A, B, C, D. ¿Se entiende? Tiene que ser claro. Y por último, si ese organismo, ¿sí?, va a establecerse en el marco de lo ya existente, estamos. Ahora, si se crea un organismo nuevo, yo tengo que tener una previsión presupuestaria de eso en el final de la ley. Porque ese organismo tiene que tener una erogación, y esa erogación tiene que estar claramente determinada en un presupuesto. Entonces, si yo no lo voto en el medio del presupuesto, fuera de ese presupuesto, hasta tanto se incorpora en el presupuesto de la creación de hechos, debo fijar una fijación. Esa es la estructura sistemática y temática de la ley. Ahora voy a la redacción, ¿no? Perdón, a la división. Antes de pasar a la redacción me quedó un temita, que es esto que yo les digo, ámbito y demás, tiene también una secuencia de división formal de la ley. Ustedes verán, depende también la importancia que tiene la cantidad de artículos, el ámbito a regular, la especialidad, la necesidad de tener un articulado profuso o breve del ámbito que vamos a tomar. Supónganse ustedes el Código Procesal Penal, que rige desde las partes hasta el mismo proceso, y desde el proceso de instrucción hasta la sentencia, hasta el final, hasta que la sentencia definitiva queda firme. Por ende, son muchos artículos, ustedes lo van a contemplar si ustedes entran a la 11922, que es nuestro Código Procesal Penal, se darán cuenta lo profuso que es. Eso tiene que tener también una división formal que lo ordene. Y ahí empezamos con libro, parte, título, capítulo, artículo, inciso y anexo. Me gustaría definírselo, pero por ahí digamos, primero tengo que mirar qué tipo de ley, frente a qué tipo de ley estoy delante para saber qué tipo de división merece. Si yo con 2 capítulos estoy. No le agrego más y además adentro, no. Yo básicamente, si yo tengo un articulado claro, no necesito muchas veces. Un articulado claro con un epígrafe, con el nombre aproximado que le digo, ámbito de aplicación, sujeto obligado, etc. Si voy bajando así, no necesitaría más que un articulado. En todo caso, necesitaría un incisado para, si necesito determinar quiénes quedan excluidos, quiénes quedan alcanzados para hacer una enumeración, necesito un incisado. Pero capítulos y títulos yo lo dejaría para leyes que sí requieren, digamos, de segmentos diferentes. Yo regulo, por ejemplo, las partes en un proceso y después el proceso en sí. Bueno, son como 2 cosas diferentes y pueden tranquilamente
ir en 2 capítulos determinados. Pero no me gustaría, a mí particularmente, por una cuestión de técnica, y viéndolo, y acá en el trabajo cotidiano se ve, el excesivo formalismo en parte, en hacer muchas partes de un proyecto porque tiene varios artículos. A veces no lo necesita, por más que tenga bastantes artículos, necesita orden, necesita estructura. ¿Se entiende hasta ahí la idea? ¿Y cómo tengo que hacer algunas cuestiones? Digamos, ¿qué deben, y ahora voy a la redacción, pero ¿qué debo entender más que nada? Que cuando yo pongo un artículo, estoy regulando algo que no lo pude poner en el anterior, ni lo puedo incorporar al siguiente. Necesito ponerlo solo. Necesito que estoy regulando algo en particular y por eso necesito. ¿Sí? Necesito que sea breve, necesito que sea completo, necesito que se empiece y termina en un tema, ¿sí? Por más que después de eso pueda tener una regulación posterior más fina, o arranco y termino. Es claro, es breve, es preciso. Las leyes no comentan, los artículos no comentan, no hacen comentarios. ¿Entienden? Ya me estoy metiendo en la redacción, digamos, pero no me quería ir sin decirles eso. Cuando ustedes van a ver, y antes de pasar a la redacción, ustedes van a ver también, y eso sí me quiero detener, es cuando nosotros hacemos citas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos menciones dentro de un texto legal, lo que tenemos que tratar de hacer, primero, si hacemos remisiones, son remisiones dentro del mismo texto. No podemos hacer remisiones ajenas. Eso son citas. Citamos otra norma, citamos un artículo de otra ley. Remitimos siempre dentro de normas, ¿sí? Una remisión es a normas que están dentro del proceso, dentro del texto legal. Las citas son, cito, ¿sí? Algo que está en otro lugar. Lo primero es tratar de no abusar de esas situaciones, salvo casos necesarios. Si no, lo mejor es redactar el texto. Si la remisión no es clara, no es precisa, confusa, o puedo tener remisiones a varios artículos para decir lo mismo, preferible volver a redactar lo que necesito redactar. ¿Sí? No abusar de las remisiones, no abusar de las citas, salvo que sea necesaria y salvo que sean expresas. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a utilizar un criterio de un código quiero establecer una multa, ¿sí? Para una sanción por una determinada conducta. Bueno, ¿qué tomo? Bueno, debe ser una multa. Para no tomar una multa en pesos, que mañana me pueda quedar desactualizada, lo que hago es establezco algo que tenga que ver con la materia que quiero sancionar, pero que además siga permanentemente actualizada. Entonces, supóngase que yo tomo como para un delito, para una falta en relación a un tema de transporte, si quieren, tomo el litro de combustible como base. O para una sanción disciplinaria tomo lo que cobra un agente de la administración pública en ingreso básico del salario inicial, el personal que recién ingresa, digamos, de ingreso, o de la categoría más baja. Tengo que ser preciso en la remisión. No puedo estar y que quede la reglamentación. La sanción, el monto, la mensura de la reglamentación quedará a lo que resuelva el Poder Ejecutivo. No. Debe ser preciso, debe ser exacto. Yo no puedo, quien está ante esa situación no puede no saber a qué se atiene, cuál es su posible sanción. ¿Se entiende? Esa cita, esa remisión, cuando me voy a remitir hacia otro lugar, tiene que ser clara, tiene que ser precisa. No tiene que dejar lugar a dudas. Después hay otro que tiene que aplicar y otro que va a tener que interpretar. ¿Se entiende? Lo mismo que con los anexos. Cuando yo le incorporo un anexo a una ley, se lo incorporo. Yo a una ley no le voy a ingresar un anexo con artículos. Porque en general los artículos los pongo en la ley. ¿Qué pongo en un anexo? Pongo todo aquello que es de muy difícil inclusión en una ley. Por ejemplo, yo tengo un croquis, un plano. ¿Cómo hago para meterlo en un artículo? ¿Se entiende? Entonces, vamos a suponer una expropiación que no tiene identificación correcta. Yo digo, bueno, voy hacia un plano. Plano, digamos, ¿sí? Que como anexo 1 forma parte de la presente ley. Lo hago parte de la ley al anexo, lo traigo. Eso es una revisión, ¿sí? Lo traigo. Perdón, es una cita, pues está fuera, pero lo traigo y lo hago formar parte de la ley. Y ahí se transforma. Y
Es la forma que yo tengo para traerlo, porque no lo puedo dibujar en un artículo, en un texto legal. Entonces el croquis lo pongo afuera, como el plano. Pero lo traigo y lo hago formar parte de la ley. ¿Cómo? A través de citarlo en el artículo. Yo pongo los inmuebles establecidos en la presente ley son los identificados en el croquis, que como anexo 1 de la presente, forman parte de la presente ley. Forman parte integrante de la presente ley. ¿Se entiende? Entonces yo ya traigo ese plano. Para eso sirven los anexos. No sirven para escribir más artículos. Los artículos los escribe la misma norma. ¿Está? Adriana, ¿muy bien? Adriana. Eduardo, sí, Muy bien. estamos, mira, ya son 10:05, no sé si te falta mucho más como para poder después abrir preguntas, acordate. No, ya lo 10:30 termino, me faltan simplemente algunas cositas que me gustaba decirle nada más, pero de cuestiones de No, redacción. estamos con tiempo, estamos bien, así que decilo tranquilo porque Pero después abrimos. va bien el desarrollo, eso estamos bien. Sí, está bárbaro, está bárbaro. Listo. Vamos a la redacción. Toda ley necesita de fijación de términos, de establecimiento, digamos, de criterio. Por eso, cuando uno escribe una ley, solo debe de poner disposiciones normativas, algo que yo voy a decir como norma, no un comentario de, ¿tá? No es una cuestión, digamos, de explicación, es una cuestión técnica, voy a regular un ámbito, entonces lo debo hacer de manera clara, expresa. No debo abusar, si bien debe haber definiciones, no debo abusar de ellas. Solo debo utilizar definiciones en aquellos casos donde la definición que voy a dar, ahora les voy a dar un ejemplo, difiere de la que habitualmente nosotros tenemos, digamos, y conocemos, o que ya están explicadas en otras normas. Volvemos al tema de capacidad. La capacidad está definida en el Código Civil, con lo cual si yo digo personas capaces, no tengo que definir cuáles son personas capaces. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo que definir cuando el concepto o el ámbito a regular requiere de una definición porque va a diferir de lo que yo define acá, es diferente, digamos, o distinto a lo que se conoce habitualmente por esa norma. O le debo dar un alcance específico. Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos la ley de grandes superficies comerciales. ¿Sí? Cuando hubo que sacar, que son para la instalación de supermercados e hipermercados de determinados volúmenes en adelante, ¿no? Claro, que hubo que definir qué significan grandes superficies comerciales. Ahí era necesaria la definición. Porque si no lo defino, también queda en una laguna que comprendo en la ley. Si yo digo grandes superficies comerciales y no digo cuáles, bueno, para uno podrá ser una superficie comercial grande 1000 metros, para otro 500, para otro 2000, para otro una manzana, qué sé yo, no sé, cada uno le pondrá el número que quiere. En cambio, yo digo que grandes superficies comerciales son determinadas, como está en la ley, si quieren buscar la ley de grandes superficies comerciales para entender de qué hablo. Defino, ¿sí? Ahí establezco una definición concreta. Esa definición es necesaria. Ahora, no todas son necesarias. Después, insisto, cuando yo digo personas capaces, ya está, son personas capaces, lo dice el Código Civil, no necesito yo volver a decirlo acá. Y tampoco podría decir otra cosa. Cuidado, yo tampoco podría definir personas capaces como otra cosa, porque me estaría yendo de mi posibilidad de regular. Estaría tomando atribuciones que son de la serie y que no me corresponden. ¿Entiende? ¿Sí? Bueno, eso es importante definir, tiene que estar en el texto normativo, el lenguaje normativo, no puede haber comentario, pero tiene que haber las definiciones precisas, no sobreabundancia, porque tampoco, digamos, las leyes son un diccionario de definiciones, ¿no? Son una norma, por ende son las necesarias solamente las que se. En cuanto a los tiempos verbales que debemos utilizar, siempre en presente. Es el imperativo y es el presente. Establécese, fíjase, ¿sí? Difiérese, exímese, condónase, ¿sí? Otórgase, declárase. Es en presente y es en imperativo. Fíjense lo que yo le decía hoy de la fase de eficacia, hasta en el último artículo tenemos que poner el imperativo. Porque ustedes van a fijarse que en todas las leyes establece, el último artículo dice, comuníquese al Poder Ejecutivo. Además de una formalidad. Es una necesidad real. Hay que ordenar
que eso que se sancionó comunica al Poder Ejecutivo, porque si no, no termina siendo ley. Hay una parte que le va a faltar, que es la eficacia. Entonces, ese es el mecanismo. Cuando ustedes duden si ponen qué van a escribir o cuál es el tiempo verbal para utilizar, es el presente y es el imperativo. ¿Entienden? Me parece fundamental también, cuando uno escribe una ley, no establecer ejemplos. De hecho, a veces abundamos porque necesitamos poner. Nosotros, cuando tenemos algo que no está claro, decimos, regulamos un ámbito y decimos, y tal cosa, entre otras. No, en la norma no podemos hacer eso, porque el entre otras nos queda en un lugar abierto. Primero, citar 4 y poner entre otras no nos define. Nos marca 4 que están reguladas nada más. Les doy un ejemplo. Vamos a la ley de tránsito de hoy. La presente ley rige las normas de tránsito de la provincia de Buenos Aires. Supónganse que yo le dijera, además de eso, le diga, rigen las licencias, rigen los motos, los autos, los cuatriciclos, entre otros. ¿Qué es eso? ¿Entienden? Si yo pongo, fíjense la diferencia, esta ley rige las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. Punto. Queda todo incluido. Entonces yo no me tengo a andar preguntando si una cuestión queda fuera o queda dentro. En todo caso, si yo lo que tengo que saber es si estoy fuera, puede que la misma ley me diga, quedan excluidos de esta ley, y tengo que ver si dentro de las exclusiones que hace la ley, o exhibiciones o exenciones, me encuentra. Hasta ahí, digamos, entienden, eso es claro. Digamos. Por eso que no debemos usar el ejemplo dentro de una terminología legal, de ley, un término normativo. No puedo utilizar entre paréntesis, no utilizo los paréntesis para incorporar dentro que queda incluido. No es de buena técnica legislativa por lo mismo. Porque en vez de aclarar, quizá confunda. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que solo lo que está comprendido es lo que está comprendido entre paréntesis? ¿O eso es un ejemplo de lo que? Si yo necesito poner ejemplo, es preferible poner definición. Si lo que necesito es un alcance, de que quiero fijar el alcance más de manera precisa, es preferible hacer una definición. Quedan comprendidos en la presente ley todas aquellas acciones que... Bueno, eso es un artículo que va bajo el objeto y que a mí me permite aclarar para que si a alguien le quedó duda, un artículo de comprensión. ¿Se entiende hasta ahí? De no utilizar el ejemplo, o el entre otros, o el etcétera. Una ley no. Porque ¿qué es el etcétera en una ley? O regulo lo que quiero regular, no lo regulo. Pero no digo etcétera porque no sé qué es. No es una norma, digamos, no tenemos ahí una cantidad o un monto o unas personas o un grupo o un universo. El etcétera no lo podemos utilizar. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Y después cuestiones normativas. Cuando yo pongo, insisto, si voy a modificar una ley, pongo modifícase. Modifícase, artículo primero, modifícase el artículo 6 de la ley 9650 que queda redactado de la siguiente forma. ¿Por qué lo pongo así? Porque es la manera en la que yo establezco claramente qué voy a hacer con la ley. Lo que yo estoy haciendo es modificando un artículo que está vigente. ¿Sí? Y cuando modifico un artículo que está vigente, lo tengo que repetir, tengo que poner, si yo pongo modifícase el artículo 1 del proyecto de ley mío, proyecto de ley, artículo 1, modifícase el artículo 6 de la 9650 que queda redactado de la siguiente manera. Abajo, abro comillas, y debo decir cuál es exactamente el que yo quiero, cómo lo quiero modificar, qué debe decir el que yo quiero modificar. Entonces ahí empiezo, artículo 6, 2 puntos. Y ahí empiezo a redactar el nuevo artículo 6. Y como queda redactado ahí, es como va a quedar si esa ley es ley, es como esa ley, como ese artículo va a quedar redactado en el futuro. ¿Entiende? Bien. Hasta ahí estoy. Y normalmente, insisto con algunas cuestiones, todo general en lo particular, las resoluciones, les doy algún detalle. Las declaraciones, por ejemplo, no tienen articulado. Yo pongo un proyecto de declaración, no va con articulado. Las resoluciones solo van con articulado, los proyectos de resolución solo van con articulado cuando regulan un ámbito específico de la Cámara o del funcionamiento interno. Si no, no llevan articulado tampoco. Las leyes obviamente sí. Y los proyectos de solicitud de informes tienen que ir primero con el encabezado en la que me debo dirigir al Poder Ejecutivo. Porque
es el Poder Ejecutivo el que le debe decir qué departamento qué ministerio va a resolver o va a contestar lo que le pregunta. Entonces, va dirigido al Poder Ejecutivo. Se pone un ámbito genérico, bien, de solicitud de informe como práctica, dice, resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de los órganos competentes sirva informar sobre distintos aspectos relacionados con, no sé, el estado de realización de la obra de una escuela determinada, punto. Que ha suscitado los siguientes interrogantes. Y ahí empezamos a enumerar 1, 2, todas las preguntas que tenemos. Acá la técnica legislativa, ¿qué indica la solicitud de informe? Que deben hacerse de manera de pregunta. La solicitud de informe no se imputa, no se afirma, porque para eso estoy preguntando, porque no sé qué es lo que no se afirma, no se califica conductas. Se pregunta. Estoy preguntando qué está haciendo con determinada obra, con determinada acción política, con determinada política pública. ¿Y cómo voy? Voy de lo general a lo particular. Trato de que una pregunta se agote en sí o a lo sumo se desarrolle en 2 más. No hago 10 preguntas sobre lo mismo. Después no vuelvo. Si paso a otro tema, no vuelvo al primero. Ya tiene que agotarse de lo general a lo particular. Pregunta, ¿sí? Si por la construcción de la escuela número tal ubicada en tal lugar, que ya lo hice arriba, ¿no? Sirve así informar sobre los siguientes puntos relacionados con la construcción de la escuela. 1. Que la obra mencionada se ha iniciado el proceso licitatorio. Primera pregunta. 2. En caso afirmativo, es decir, si se ha iniciado, indique los datos. Número de decreto, de convocatoria, si salió en el boletín oficial. Si es así, ya hubo adjudicatarios, informe y envíe y remita los informes correspondientes a la documentación complementaria. De ser así, se encuentra ya en grado de ejecución. Ves que son preguntas que se van concatenando y van de lo general a lo que yo voy queriendo preguntar hasta el final, hasta que agoto mi duda. ¿Entiendes? Pero con cada tema, lo mismo. Ese es el criterio de pregunta. Insisto, en un proyecto de resolución, de solicitud de informe, perdón, ni se imputa, ni se califica, ni se afirma. Se pregunta. Medio que voy cerrando como para que también tengamos margen de... También obviamente hay mucho como una cuestión de técnicas legislativas que son toda la actividad de las comisiones, las actas, los despachos y demás, pero por ahí, Adriana, quedaría para otro momento cuando ustedes me digan. Prefiero que me pregunten en todo caso. Eduardo, ahí vi, no sé si leíste el chat, viste que hicieron unas preguntitas sobre el tema de la sintaxis, no sé si querés leerlas, que son más o menos todas como del mismo tema y capaz podés contestar directamente en principio a eso. No, en realidad voy a esta. Empiezo, perdón que no había, en la locución no había visto el chat, discúlpeme. No, pero no pasa nada porque igual el modo preguntas estábamos ahora en el final de la clase. Así que... Pero las voy contestando si les parece bien de a una, como van surgiendo, y voy con breve. ¿La solicitud de informe salen de las comisiones? No, lo mismo inicial, son iniciativas de los legisladores. ¿Lo votan las comisiones? Sí, porque como todo proyecto ingresa por mesa de entrada y entra en el giro que yo les conté, girado a comisión, la comisión dictamina y va al orden del día, o depende de la urgencia, puede ser tratada sobre el tema. Pero la solicitud de informe, como todos los proyectos, son originados por legisladores. Las comisiones no tienen autoridad de proyecto. Y como tal, firman los legisladores. El artículo de forma, ¿qué significa? El artículo de forma es como yo le decía. El de forma es una deformación en realidad. Lo correcto es poner comuníquese al Poder Ejecutivo, que ese parece es una formalidad, como yo les decía, pero en realidad lo que está diciendo es terminemos de cumplir, comuníquese al Poder Ejecutivo significa este proceso tiene que terminar de cumplirse en el Ejecutivo, comuníquese para que pase al proceso de eficacia. El de forma es lo correcto es poner la lectura de se dice de forma, porque es un artículo que va formalmente en cada proyecto, pero lo correcto es poner comuníquese al Poder Ejecutivo. ¿El organismo, hay un órgano que controla la sintaxis? No. Nuestra técnica, es decir, en todo el paso del proceso legislativo, es donde se va controlando la sintaxis. Por eso están las comisiones que hacen el control de materia, hay otra que hacen el control formal y un poco más de fondo en la cuestión de la sintaxis, como son la Comisión de Legislación General o de asuntos constitucionales, no puede tener que ver con asuntos constitucionales, sino que ahí se va mirando también no solamente
el fondo de la cuestión, sino también lo que hace a la redacción, a la sintaxis, etc. Por la redacción se hacen llamadas de atención, veo acá a ver si me fui, pero creo que sigue esa. Parece que me fui. Sí, hay un órgano que controla la sintaxis, es la pregunta Eso no, anterior. eso le contesté que no, claro. Eso Y les ahora se contesté hacen que llamadas no. de atención por la redacción, esa sería la No, siguiente. en realidad la llamada de atención, ¿saben cuál es? Nosotros tenemos, cuando vemos cuestiones de redacción y el proyecto llegó al momento de tratarse en el recinto, digamos, cuando advertimos cuestiones que tienen que ver con la redacción, nosotros proponemos, después resuelve el cuerpo, proponemos, digamos, como cuestión técnica, observación técnica, la comisión de la voz parlamentaria que conforman los presidentes de los bloques y la autoridad de la Cámara previa a la sesión, que algún proyecto tenga que tener un despacho de Cámara en comisión, es decir, que la Cámara en pleno se constituya en una comisión y dicte un despacho modificando cuestiones que hacen a los errores pequeños que pueden haber surgido de las comisiones, o errores de sintaxis, etc. Y bueno, y esas en realidad no hay sanciones, en realidad son observaciones que donde se observan se tratan de resolver previo a que pase o a la otra Cámara o al Ejecutivo. La solicitud de informe, a ver si digo, si se someten a votación, sí, la solicitud de informe se someten todas a votación, es un proyecto como cualquier otro. Y acá tenés cómo debe hacerse algo regulado por el mismo proyecto. Sería un artículo que indica forma, no entiendo muy bien la consulta ahí. Así que Ángeles Bayones, si querés hacer la consulta un poquito mejor sacar el silencio, ¿sí? Activar el micrófono porque no se entiende muy bien lo que quisiste consultar. Perdón, me perdí, disculpa. O sea, sí, la consulta que está en el chat. ¿Cómo debe hacerse algo regulado por el mismo proyecto? No, Sería una consulta. Ah, o sea, estabas haciendo un comentario. Ah, está bien. Listo. Ok, entonces vamos a la consulta de Graciela Funes, que dice derogar y dejar sin efecto, ¿cuál sería la diferencia? Abrogar, ¿a qué refiere? A ver, el tema, nosotros en Provincia de Buenos Aires, el tema de la abrogación no lo, digamos, para nosotros, una ley, digamos, se deja sin efecto con una ley que la deroga, ¿sí? Por eso para nosotros, la derogación es el proceso, digamos, es la acción correcta para dejar sin efecto una ley vigente. Porque, digamos, cuestiones que tienen que ver con, son discusiones, a veces el Congreso de la Nación tiene el criterio de la abrogación y nosotros no, en función de cuestiones que hacen más a su tradición, ¿sí? Ustedes fíjense que no van a encontrar en la legislación de la provincia de Buenos Aires abrogación de normas, sí van a encontrar derogación, porque nosotros lo hacemos de manera expresa, nosotros no utilizamos. Una abrogación sería una ley que yo establezca, no derogo expresamente la otra, pero queda tácitamente derogada, por ejemplo, otras cuestiones, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, en general, lo que tratamos de hacer como cuestión directa, digamos, es para que no haya profusión de normas y demás, y lo estamos trabajando con el digesto que hemos creado en provincia, bajar ese criterio que la derogación sea expresa, ¿sí? Que sea de manera directa por cada uno de los proyectos. Después, ¿las definiciones se incluyen a modo de glosario mediante un anexo? No, podría hacerse, pero no es la idea. Cuando establezco un nuevo lenguaje porque así lo requiere, el glosario de norma es para un diccionario jurídico, como les decía hoy, ¿sí? Ahora, una norma tiene que establecer dentro de su cuerpo a quiénes va destinada, a quiénes incluye, a quiénes excluye, defino conceptos, establezco ámbitos, ¿no? Las definiciones en general están dentro del texto, nunca están fuera del texto. Los glosarios no tienen que ver con la norma, sino en todo caso tienen que ver con explicaciones que vienen posteriormente a las normas, pero no que formen parte de la norma. En general, insisto, tienen que estar, las definiciones tienen que ser las necesarias en una norma, no en exceso, y tienen que estar dispuestas en la norma. Tememos. No me quedó claro en qué momento toma estado parlamentario un proyecto de ley. Bueno, un proyecto de ley y todos los proyectos toman estado parlamentario
posterior, digamos, y todos los proyectos van ingresando, ¿sí? Ingresan, todos los proyectos que ingresan hasta las 14 horas del día anterior al de la sesión, así lo dice el reglamento, toman estado parlamentario en la sesión del día siguiente. Por ende, a partir de ese momento pasan dos cosas. Están en condiciones de ser tratados, están en condiciones de ser girados a comisión. De ser tratados porque se puede ingresar, pedir el reglamento sobre tablas, si tiene 2/3 de tratarse y aprobarse. Y girarse a comisión porque a partir de ese momento el propio reglamento dice que puede ser girado a comisión. Y la última que tenemos acá es de Matías Gialongo. En la iniciativa popular, en leyes provinciales y ordenanzas municipales, ¿se pide el mismo porcentaje de firmas que en Nación, el 1,5 del padrón electoral? Eso era un poco lo que les decía hoy. Eso nosotros no lo tenemos regulado todavía en provincia. Esas son las discusiones que están pendientes, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Quién controla ese porcentaje? ¿Cómo hacer el procedimiento para que ese porcentaje del padrón, quién lo controla? Nosotros en provincia tenemos un órgano que es la Junta Electoral, que es la que maneja o la que lleva actualizado el padrón de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿es esa la autoridad? Bueno, ese tipo de cosas todavía no están resueltas y por eso no tenemos normativa en la provincia. Pero cuando se lleve adelante y esté vigente, seguramente sí, va a haber un porcentaje, no sé si ese u otro, pero sí, va a haber un porcentaje. La iniciativa popular tiene que ser sostenida por un número, digamos, la ley misma resolverá, pero un número que represente, que esa iniciativa representa una parte importante de la ciudadanía, ¿no? Bueno, Eduardo, me parece, no sé si alguien más tiene alguna consulta, porque ya se leyeron todas las del chat. Hola, sí, yo tenía una consulta. Sí. La estaba escribiendo, pero bueno, justo que preguntaste. En cuanto al artículo 103 del Código Provincial, ¿no? Sí. Más que nada la duda que tengo es sobre la competencia de atribuciones. ¿Esto puede ser que venga desde el parlamentarismo en el sentido de que se dividen en ministerios? Es decir, que provenga de influencias por esa parte. No te escuché bien, yo no sé si es mi audio o si me la repetiste, lo agradezco. Claro, o sea, más que nada quería consultar de que si puede ser que la competencia de atribuciones que se estipulan del artículo 103 del Código Sí. Provincial tenga fundamento en la división parlamentaria en ministerios, porque en los sistemas parlamentaristas, como muchas veces son coaliciones de partidos políticos, muchas veces se dividen, por ejemplo, el Ministerio de Guerra va para un municipio, etc. ¿Puede ser que tenga fundamento en eso el artículo 103? ¿O influir menos? No, el 103 es lo que yo le decía. El 103 es la que la provincia se quedó después de lo que le dio a la nación. Con todas las atribuciones que se quedó después que le dio a la nación las suyas. Bien. No tiene que ver con un ámbito específico ni con una materia en específica, sino es con el todo. Eso es todo lo que puede regular la provincia. La Constitución también en otros artículos le establece otras atribuciones. Por ejemplo, legales, legislativas. ¿Sí? En el 113 esa es la atribución genérica, pero también, como yo te decía, la nación, la Constitución provincial dejó el tema municipal sin resolver definitivamente sobre la autonomía, por ende, tiene que haber una ley provincial que establezca cuál es el marco normativo de los municipios, qué normativa y qué atribuciones tiene cada municipio. Por ende, en el régimen municipal que está escrito en la Constitución, fíjate que dice que la legislatura establecerá una normativa que regulará el ámbito, las atribuciones, y también establece las atribuciones de un departamento ejecutivo y de un departamento deliberativo, etcétera, que es la que hoy conocemos como Ley Orgánica de la Municipalidad, que es una ley que hizo la provincia. También le establece otras normativas, como por ejemplo dictar la norma que regula el sistema y la ley electoral de la provincia. También le da otra atribución que es establecer la ley de educación provincial, porque a diferencia de otras provincias y de la nación, nosotros no tenemos ministerio, a pesar de que todo el mundo dice que tenemos ministerio, la provincia no tiene un ministerio
de Educación, sino que tiene una Dirección General de Cultura y Educación con rango constitucional. Por ende, nunca la podría, por decreto, eliminar el Poder Ejecutivo, está escrito en la Constitución. Y eso también es una normativa, una prerrogativa legislativa que la Constitución le da a la legislatura. O sea, no solo, el 113 es el corazón de las atribuciones, y después hay otras atribuciones legislativas diseminadas en la Constitución provincial. También me quedó por ahí desarrollarle un poco, pero por ahí no era la idea de la jornada, el rol de control que yo les hablaba hoy, ¿no? Político, por eso me quedó. Igual no era motivo de la reunión de hoy, pero sí me quedó como otra de los roles que tiene esta Cámara. Pero insisto, el 103 no es ningún resabio de parlamentarismo, sino es división de atribuciones conforme lo que se quedó la provincia de lo que le concedió la nación. Profe, el rol de control puede ser que... preguntó Oscar algo. Si puedo hacer una consulta. Sí, Oscar, decinos. El procedimiento para el debate, sanción y redacción de un proyecto de ley, ¿es lo mismo en nación que en provincia? No, hay un poco lo que les decía yo. Hay algunas diferencias, ¿sí?, que están establecidas en ambas constituciones. No son tantas, pero no son menores. La nación y la provincia tienen en el procedimiento, centralmente son lo mismo. Centralmente, el procedimiento de formación y sanción de ley, ingresa un proyecto, trata una cámara, lo trata la otra. Ellos tienen un paso menos, como yo les decía, sanciona la de origen, modifica, si donde ratifica la de origen es ley. La Cámara de origen, en la primera vuelta, tiene los números, impone el origen. Esa es una modificación, una clara de identificación. Otra clara, que ustedes lo ven todos los días, habitualmente se ven los medios, seguramente lo leen y lo han leído en la Constitución y demás. La nación tiene, a diferencia de la provincia, la posibilidad de dictar decretos de necesidad de urgencia, que terminan siendo ley, y que son una atribución legislativa que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, que no tiene el Poder Ejecutivo Provincial. El Poder Ejecutivo Provincial no tiene la atribución de dictar decretos de necesidad de urgencia. Nacional sí, pero después, si ustedes se fijan, tiene un proceso legislativo. ¿Sí? Es decir, tiene un proceso de ratificación de ese decreto de necesidad de urgencia, que lo resuelve el Congreso de la Nación, ingresa, hay una bicameral que lo trabaja, si le da dictamen, lo trata una de las cámaras, y lo aprueba una de las cámaras, se convierte en ley el decreto de necesidad de urgencia. Es un proceso distinto, pero es un procedimiento legislativo, termina en una ley. La provincia no lo tiene. Son pequeñas, pero no menores, digamos, pequeñas en el sentido pocas, pero no menores, es decir, que diferencia legislativa. El procedimiento después, en términos generales, es lo mismo. Como dice la Constitución Provincial en el 93, que también lo replica la Nacional, cada cámara tiene su régimen, su reglamento, por lo cual puede haber alguna diferencia de tratamiento interno. Ustedes verán que, por ejemplo, muchas veces cuando se sancionan en el Parlamento Nacional normas, dicen necesita del dictamen de una comisión para que sea tratado por el Pleno. Bueno, porque se lo reclama su reglamento. Y es diferente al nuestro, insisto, el nuestro requiere que pasen por todas las comisiones y suba al orden del día, o tratarlo sobre tablas, lo podemos tratar sin ningún despacho de una comisión en el resto. ¿Se entiende? Pero son cuestiones reglamentarias. El procedimiento básicamente es el mismo, algunas diferencias, esta no menor del decreto de necesidad de urgencia, la del reenvío, que es más breve en uno que en el otro, no es menor, y estas que son cuestiones más reglamentarias de cada parlamento. Por eso cuando en el inicio de la conversación les dije me gusta que decirles desde dónde hablo yo. Estamos dentro de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Eso también nos marca. Tenemos algunas diferencias también. Ustedes, como verán, el recinto de la Nación, creo que esto lo he dicho en otras oportunidades, pero lo reitero. En el caso de la Nación, ustedes verán que muchas veces sí, está con poca gente, digamos, con pocos legisladores, mientras está el debate. Pareciera que no hay quórum. Bueno, ellos lo que necesitan es el quórum, al momento de iniciar la sesión y al momento de tratar el proyecto. ¿Sí? Nuestro reglamento interno establece que nosotros es un quórum permanente.
Si en algún momento el quórum es la mitad más uno, en nuestro caso son 92 diputados y diputadas, serían 45, 47 el quórum legal para sesionar. Y si en algún momento de la sesión no hubiera 47, nuestra sesión de ahí en adelante carece de efecto y hay que volver a convocar. Todo lo anterior es válido, pero hasta ese momento, de ese momento en adelante, la sesión no puede continuar. Hay que volver a convocar. Esa es una diferencia no menor, aunque sea una diferencia que parece chica, digamos, pero no es menor en los efectos. Pero son, ya le digo, son más cuestiones que tienen que ver con cada reglamento que con otra cuestión. El trámite en general parlamentario es similar. Bueno, más que nada con esta consulta que hizo Oscar y un poquito lo que decimos siempre en la cursada, Eduardo hoy estaba hablando de técnica legislativa y dio algunos detalles, obviamente, de diferencias entre nación y provincia. Ustedes tienen en la bibliografía, ¿sí?, los reglamentos y las constituciones, tanto de la provincia como de la nación, y ustedes tienen que leer, ¿sí?, porque obviamente siempre decimos que hay diferencia entre nación, provincia, ¿sí?, y municipios. Claro. Sí, Esas claro. Los cuestiones municipios también tienen los ustedes suyos. las tienen que leer, ¿sí? Más allá de lo que Eduardo hoy dijo, que dio un pantallazo de diferencias, no era el tema específico, porque esto igualmente ustedes ya lo han visto en teoría constitucional, y seguramente Diego el otro día dio un montón de detalles y de temas, ¿sí? Por lo cual nunca dejamos de mencionar esto, porque ustedes tienen que leer, ¿sí?, toda la bibliografía que tienen en el campus, ¿sí? Ahí tenemos una última pregunta, Eduardo. Que La estoy leyendo. El rol de control se da cuando el presidente tiene que expedirse ante el Senado de la situación actual del país. Bueno, esto no es el presidente en general, sino es el jefe de gabinete de ministros. Tiene a cargo la administración del Estado de la Nación. Perdón, la administración del interés de la Nación. Yo lo que les digo es, ese es un rol, por ejemplo, de control, justamente. Esto lo prevé la Constitución de la Nación, no así la de la provincia. Acá la provincia lo que establece es que la apertura de sesiones ordinarias se le invita al gobernador, o en este caso gobernador, a ir a venir, a abrir el periodo de sesiones ordinarias, y es donde él establece las pautas de trabajo en el año, cuáles son sus premisas, cuáles son sus prioridades. El próximo 1 de marzo estará el gobernador ante la Asamblea Legislativa, que se nutre de senadores y de diputados, explicando eso. En Nación tienen ese informe periódico que da el jefe de gabinete ante el Congreso en función de una manda constitucional, de una obligación que tiene por ser el jefe de gabinete, y que ante el Parlamento rinde cuenta y explica lo que ha hecho. Este es perfecto, no lo miro, no lo veo. Enrique, ¿puede ser? ¿Quién preguntó? Brisa, sí. Brisa, Perdón, Brisa, perdón, no la veía bien. Estoy con un tema de vista. Ahí está, Brisa, perdón. Brisa, exactamente comprendido uno de los roles de control. Es eso. Cada pauta, cada obligación que la ley le establece al Ejecutivo para cumplir en el Legislativo es un rol de control que el Legislativo tiene constitucionalmente. Bueno, Eduardo, ahí hablaban del obviamente, municipio, ¿sí? A nivel municipal, ¿cuál es la ley? La ley es la 6769/58, que es la Ley Orgánica Municipal. Es un decreto ley de 58. Tiene muchas modificaciones. Ustedes cuando entren a la página de cualquier buscador, busquen el texto actualizado, porque sufrió muchísimas modificaciones, pero es la que rige la vida interna de los municipios. Bueno, Eduardo, haremos un reglamento terminado. interno en los municipios, sí. Si es por los municipios la pregunta, sí. Si es por la Cámara también. Cada uno de los entes colegiados se maneja vía un reglamento interno que rige su vida interna. Del Consejo Deliberante, creo que me pregunta lo mismo. Sí, es eso. Cada uno de los consejos tiene su reglamento interno. ¿Dónde lo encuentro? Cada página oficial de cada municipio tiene seguramente una solapa o un link del Consejo Deliberante, y ahí tienen cada reglamento interno. El de la Cámara, a las 67, el de esta Cámara lo encuentran en la página de la Cámara, sin ningún problema, está actualizado. Ustedes entran a, espere que le digo la solapa concreta, ya se las digo. Ustedes entran a institucional, en la página central de la Cámara, institucional,
abren y en la última bajada dice reglamento. Lo abren y está el actualizado, lo pueden bajar tranquilamente. En la 6769/58 sí es correcto, es el decreto ley que rige la vida interna de los municipios, se llama Ley Orgánica de las Municipalidades. Bueno, Eduardo, hemos terminado la clase del día de hoy. La verdad te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo, muy claro. Obviamente, como siempre decimos, ¿sí? Hay que acompañar siempre con la bibliografía. Sí, claro. ¿Sí? Él trae a nosotros un poquito la realidad porque trabaja en la Cámara de Diputados de la provincia, por eso está muy buena la charla que nos diste. Y te agradezco, seguramente nos estaremos viendo en alguna otra charla. No sé si Dale. querés decir algo más, si quedó algo No, pendiente. a mí me gusta esto, me gusta el ida y vuelta, así que cuando son activas las preguntas y están inquietos por saber, a mí, digamos, me pone bien. Uno expresa, como bien decís vos, Adriana, la experiencia que tiene acá y el conocimiento que ha ido adquiriendo y trata de trasladarlo de la mejor manera posible. Y que haya mucha gente que le interese la actividad parlamentaria y demás, a mí me gusta, así que nada. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Nos Muchas vemos gracias a mañana. ustedes. Adiós. Chau, chau. Hasta luego.